Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Debajo del video les aparecen todas mis redes sociales. Métanse desde ahí, los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera, y ahí voy contestando todas las dudas que tengan acerca de las citas de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de runas, de tarot, de Ogam, de vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas. Escríbanme a mi página, ya les voy respondiendo las dudas que tengan acerca de las citas y les doy los precios. Gracias a todos por los likes, por las notas de cariño, por compartir mis videos, por sus sugerencias. No se desesperen, recibo muchísimos mensajes todos los días. Y ya saben que subo videos domingos, martes y jueves. Y vamos a hacer un hechizo que es buenísimo para el dinero. Para que tengamos ese dinero que nosotros deseamos, pero sobre todo vamos a trabajar la parte de la fertilidad. Porque hay que ser fértil para cada uno de nuestros proyectos. Hay muchas personas que confunden el ser fértil nada más con tener un bebé o con estar embarazadas. Hay muchas personas que pueden estar embarazadas, que pueden tener 8 hijos y que la parte, por ejemplo, de la fertilidad está bloqueada. Y entonces pueden tener hijos, pueden estar embarazadas, pero el dinero no llega, no fluye y esa parte está estancada. También pasa igual con los hombres. Entonces hay que dividir ahora sí que esa parte de tener hijos con la parte de la fertilidad para nuestros proyectos. Y aquí lo vamos a trabajar hacia la parte del dinero y los proyectos. Entonces vamos a necesitar 2 velas, una morada y una verde. Ya saben que si no encuentran alguna, pueden ocupar alguna blanca y pueden ser 2 blancas y a cada una le van a dar la intención del color que van a usar. Si va a ser, por ejemplo, una blanca, pues van a ocupar la blanca como si fuera la morada. No nada más que digan, ay, me estoy engañando porque es morada y es la blanca. No, le van a dar la intención de qué es. Ok, entonces, ¿esta de qué me va a servir? Para transmutar todo aquello que me impide avanzar y todo lo que me está estropeando o me está estorbando en el camino para poder ser fértil. Y la verde va a representar pues, la parte de la fertilidad. Piensen, por ejemplo, en las hojas de los árboles, en el pasto, en el campo. Cuando ven de repente algo todo verde, dicen, wow, se ve que está súper fértil, que está súper bonito. Como que cualquier cosa que uno siembra ahí, se da. Entonces, así lo vamos a visualizar. Si encuentran de esos colores, está perfecto. Y ya saben que la pluma que sea, te van a escribir su nombre completo aquí alrededor. Si es muy largo, lo bajan en espiral para que sea lo primero que se quede. No lo escriban así a lo largo, sino todo aquí alrededor. Ya que tiene el nombre, le pones saliva a su dedo y saliva a la vela. Lo primero que vamos a hacer en un plato, ya saben, todo en un plato que sea redondo, porque siempre representa ese ciclo que nosotros iniciamos o cuando hacemos algo para liberar o soltar, pues algo que dejamos ir. Y si lo pueden hacer en un caldero, también lo pueden hacer, pero a veces el plato es mejor porque pueden poner como más cosas. A lo mejor, bueno, si tienen un caldero grande, lo pueden hacer ahí. Y luego me preguntan, oye, da igual que es con cerillo, con encendedor, da igual porque aquí nos conectamos con el elemento fuego, con Dijin, con las salamandras, no importa de dónde venga ese fuego, al final es el fuego el que nos va a ayudar a mover esa energía. Y recuerden que las velas no se prenden de aquí, se chorrea y la pegan, no, sino la van a calentar de abajo y la van a pegar. Entonces vamos a poner la vela morada en la parte del medio y la verde la vamos a poner adelante de esta vela, pero la vamos a poner pegadita. Entonces vamos a ponerla pegadita, pero adelante. Pero primero la morada y luego esta. Ya que estén así, que para mí me quedarían de esta forma, vamos a encenderlas en ese orden. Primero vamos a encender la de color morado. Y vamos a poner, yo aquí tengo arena de mar. Ustedes pueden poner arena de mar o pueden usar también sal de grano, sal de mesa, sal del Himalaya. La sal de grano les funcionaría muy bien también. Y vamos a hacer un circulito en sentido contrario de las manecillas del reloj. Pero sobre todo en esta moradita. No tiene que ser un círculo enorme. Recuerden que la magia funciona con poquito. No tiene uno que poner ahí la playa entera para que uno sienta que las cosas funcionen. Entonces, bueno, ya está aquí este circulito en sentido contrario de las manecillas del reloj, que si yo veo el reloj de frente, para mí serían las 12 aquí e iría en este sentido. Entonces empezamos así y lo hacemos en este sentido. Ya que esté así, con nuestro dedo le vamos a poner igual saliva y le vamos a pasar 3 veces. Y vamos a visualizar cualquier tipo de energía negativa, cualquier bloqueo que esté estancándonos para lograr lo que deseamos,
lo vamos como a eliminar, o sea, como que vamos a cortar esa energía. Pues lo hacen 3 veces y ya que esté así, después van a encender la vela de color verde. Recuerden que este luego se calienta mucho y a veces si lo ponen en algo que se pueda quemar, se les va a calentar todo. Entonces si lo prenden, pónganlo de ladito para que la punta se enfríe. Y luego yo aquí tengo ya unas semillas, perdón, que ya preparé. Tengo lentejas, tengo arroz y tengo canela en pedacitos. Entonces estas yo ya las tengo preparadas, ya las tengo consagradas. ¿Qué es consagrar? Pues a lo mejor que tengan una intención, pedir a lo mejor a una deidad y decirle, ok, pido que estas semillas me las bendigas, que tenga pues la prosperidad, la fortuna, el éxito que yo deseo para cada uno de mis proyectos y que pueda ser fértil para poder lograr cada una de las cosas que quiero. Entonces, estas que están aquí, pueden hacer ustedes las que quieran, poquitas o a lo mejor un poquito más como estas, como ustedes quieran. Entonces, ya que las tienen así, eso sí es importante, en donde las pongan, que sea redondito de arriba y que sea de cristal. No las vayan a poner en algo desechable, porque entonces quiere decir que su prosperidad va a ser desechable también, o sea que es pobre. Entonces tiene que ser en algo que sea de cristal. Y aquí vamos a hacer un círculo, pero grande, en sentido de las manecillas del reloj. Recuerden, si yo tengo el reloj a las 12, pues para mí sería así. Entonces vamos a hacer este circulito. Va a quedar fuera de arena o de sal que hicimos adentro de la vela morada. Entonces, vemos aquí. Recuerden igual, no tiene que ser muchísimo, con poquito. Ya que está así, igual vamos a trazar con nuestro dedo y vamos a visualizar ese ciclo nuevo que estamos iniciando. Van a pensar en la fecha que están haciendo ese hechizo y van a decir, ok, hoy día tal y tal y tal, del mes tal, del año tal, en ese momento trabajo mi prosperidad, trabajo mi fertilidad desde lo más profundo de mi corazón con el chakra raíz para poder lograr las cosas que yo quiero. Y entonces van a hacer igual, saliva en su dedo, 3 círculos y van a visualizar cómo pueden ustedes ser fértiles para cada uno de sus proyectos. Y van a visualizar estas semillas, cómo van a crecer, cómo van a germinar, cómo se van a dar, ¿en qué? En cada uno de los proyectos que cada uno desee. Estas las pueden dejar también aquí en lo que están las velas. A mí me gusta dejarlas así. Cuando se terminen las velas, acuérdense que no las van a apagar, no las vayan a poner junto a la coladera ni baño porque por ahí se van a ir todos sus deseos. Este plato no lo van a romper porque aunque esta vela va a eliminar cualquier tipo de energía negativa, aquí estamos trabajando también la parte positiva y estamos trabajando con semillas que ya están consagradas. Entonces cuando se terminen van a tirar lo que haya quedado de la cera a la basura y estas semillitas con todo y la arena que estaba ahí, porque al final pues la arena también es parte del mar y si pusieron sal representa la tierra, entonces lo van a regresar a la tierra, no lo van a enterrar ni nada. Ya sea que lo pongan en un jardín, en un camellón, si ustedes tienen maceta, lo pueden dejar ahí en una maceta. También, por ejemplo, pueden poner, dependiendo de lo que ustedes vayan a poner semillas, también la pueden dejar de ofrenda para a lo mejor los pajaritos o para algunas aves o algunos animalitos. Entonces, hagan esto, les va a ayudar muchísimo. Van a ver que van a empezar a ser mucho más fértiles para todos sus proyectos. Trabajar con la energía de las semillas, de las velas, del fuego y la canela. La canela ayuda muchísimo para poder lograr las cosas que uno quiere. Entonces hagan esto, les va a ayudar mucho y los mejores días para hacerlo sería miércoles, jueves y domingo y ya saben, siempre de la luna nueva a la luna llena. Entonces visualicen lo que ustedes deseen y visualicen también todo lo que les impide que ustedes puedan ser fértiles para lo que quieren. Muchas veces también es falta de confianza en nosotros mismos que decimos, no, pues a lo mejor no lo voy a lograr o eso me va a costar trabajo o de aquí a que lo logre o de aquí a que lo pueda hacer o eso es demasiado para mí o mi familia no es de dinero, yo creo que no lo voy a lograr. Entonces toda esa energía negativa, pónganla en esa vela morada, pidan al fuego que les ayude a mover esa energía y a transformar todo aquello que está estancado. Entonces, bueno, hagan sus velas, díganme cómo se sienten después de esto, trabajen la fertilidad. Esas semillitas también pueden agarrar un puñito, la pueden poner en una servilleta y la pueden guardar en la cartera. Y después a lo mejor de 21 días pueden agarrar y hacer lo que les dije, ¿no? Ponerlas en la jardinera o para los pajaritos. Entonces cuéntame cómo les va con estas velas. Ya saben que siempre comparto cosas que a mí me funcionan y quiero que también a ustedes les funcionen. Todo lo comparto con todo mi amor. Espero que tengan un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.